Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 en punto, 19 grados. La temperatura en Asunción. Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto? Muy Aquí bien. estamos, otro domingo más. Y hoy intentaremos, obviamente, analizar con los actores de la política. Enseguida vamos a arrancar con el presidente del Congreso, luego vendrán más senadores, acerca de para dónde va el país. ¿Se vienen o no los juicios políticos al presidente y vicepresidente de la República? ¿Qué pasará en el país? Larga declaración hoy de Mario Abdo Benítez. Esta mañana en Burú Villarogua estuvieron los fiscales Marcelo Pecci, Susi Riquelme, Liliana Alcaraz. 7 horas declaró el presidente de la República, después hicieron una conferencia de prensa los fiscales. Se rescata un par de cosas. El presidente puso a disposición su teléfono celular, toda la charla, la conversación que tuvo con el ex presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira. Dijo que no lo conoció a Joselo, nunca habló con Joselo. ¿Te acuerdas que incluso el expresidente de la ANDE había dicho que en una reunión donde estaba el ministro de Hacienda, Benigno López, el presidente y vicepresidente, ahí le habían presentado el tal Joselo? Mario Abdo Benítez hoy en su declaración, según los fiscales, dijo que tal reunión no existió. Con él por lo menos, con Joselo, pero sí hablaron del tema en una reunión informal después de un acto oficial con estos actores que mencioné. Y mañana a las 8 de la mañana van a estar estos mismos fiscales en la sede de la Vicepresidencia de la República. Van a tomar declaración también al vicepresidente de la República, a Hugo Velázquez, en el marco de esta investigación. Muy por año, es el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. Ahora, acá se va a poner en duda siempre el trabajo independiente o no del Ministerio Público, más allá de la solicitud de permiso por un mes de la esposa de Hugo Velázquez, que es fiscal adjunta. Sí. Hay que ver, muchas dudas en ese aspecto sobre la independencia o no del Ministerio Público para indagar ni más ni menos que al 1 y al 2 del Poder Ejecutivo. Hoy le preguntaron a los fiscales, ¿cuál es el hecho punible que se está investigando? Traición a la patria no existe. Entonces, ellos dicen, en una etapa de recolección de datos para tener la historia cerrada y saber realmente... Tráfico de influencia, lesión de confianza. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Muchas cosas pueden salir. Para lesión de confianza no hubo daño patrimonial. En todo caso, tentativa. Por lesión de confianza tiene que haber daño patrimonial. Tentativa, ¿no? Lesión de confianza. Sí. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Un saludo también a Clary y por supuesto a todos los televidentes de Carao Cruz. Y para aportar nada más, también decían hoy los fiscales que no existe la tentativa de lesión de confianza, así que hay una completa incertidumbre con respecto a cuál ¿verdad? Sería el hecho punible. Ellos dicen que se van a tomar el tiempo para reconstruir el caso y ver cuál es la figura que amerita luego o durante toda la investigación. Pero nosotros tenemos un material sobre un recuento de cómo está la situación política, una aparente calma, pero hay que recordar que está pendiente todavía el tratamiento del juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. ¿Qué dicen desde los diferentes sectores políticos? Y también incluso tenemos que mencionar los referentes de otros sectores sociales como los económicos que hablan de que esto puede repercutir contra la economía nacional. Pero a continuación tenemos este material. Desde el 24 de julio, con la renuncia del expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, Paraguay atraviesa una crisis política en la que hasta el momento no se avisora una salida. Esta semana, Mario Abdo Benítez cumple un año al frente del gobierno, pero le abruma todo lo ocurrido con el acta bilateral sobre Itaipú y las posibles negociaciones fallidas o bien las traiciones dentro de su equipo. El pedido de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez sigue pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados y no se logran los votos con el solo acompañamiento de los liberales y las bancadas independientes. En tanto, los colorados abroquelan para proteger al gobierno de Mario Abdo. Desde el sector cartista advierten que por el momento no hay juicio, pero quieren conocer los detalles de la investigación sobre las negociaciones para la venta de energía de la ANDE. Cuando los colorados reivindicamos nuestro derecho de gobernar, no estamos queriendo transmitir un mensaje de exclusividad. No nos creemos los dueños de la República.
interés de todos los paraguayos, pero con una aclaración categórica y rotunda. El liderazgo, la jefatura política, corresponde a los colorados, porque el Partido Colorado es el partido más popular de la República de Paraguay. Nosotros no tenemos miedo, y si creen algunos que tienen que expulsarnos del partido, que nos expulsen del partido, pero que tengan en cuenta quiénes son hoy de vuelta que están salvando al partido y a este gobierno. Dejemos de hacernos los churros, los ídolos, porque hoy el que le salvó a este gobierno y al Partido Colorado en función de gobierno es el movimiento Honor Colorado. Por otro lado, saltan protagonistas en esta crisis, como el presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, quien está primero en la línea de sucesión en caso que se concrete la doble acefalía. Y lo que quiero dejar bien en claro, a mí no me quita el sueño, ni jamás me quitó el sueño la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, aunque sea por un día, por caminos torcidos, por atajos. Así que la ciudadanía, el pueblo paraguayo tiene que estar muy tranquilo desde ese punto de vista. A mí no me atormenta ni me vuelve irracional esa posibilidad. Salen a la luz chats, mensajes de WhatsApp, declaraciones contrapuestas, y el Ministerio Público deberá dilucidar quiénes fueron los responsables de este documento, pero mientras sucede esto, la clase política debe tomar las riendas de este país, encaminar el gobierno o poner fin a este suspenso. También le contamos a todos los televidentes que hoy el presidente de la República a las 10 horas recibió en Burú Villaroga a los fiscales que están investigando este caso del acta bilateral de Itaipú. 7 horas duró su declaración, estuvieron allí los fiscales Liliana Alcaraz, Susi Riquelme y Marcelo Pecci, y ellos investigan la firma del acuerdo entre el gobierno de nuestro país y del Brasil que produciría un perjuicio cercano a los 340 millones de dólares anuales para el país. Los agentes del Ministerio Público refirieron de que las declaraciones de Abdo se contradicen diametralmente con las del expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, aunque no detallaron los motivos bajo el argumento de salvaguardar la investigación. Además, dicen que el mandatario les habría facilitado las copias de los mensajes intercambiados con Ferreira. Pero pese a todos los elementos e incluso a las denuncias presentadas por un grupo de abogados, los fiscales dicen que no saben los hechos punibles que se cometieron, por lo que primero van a reconstruir el caso para luego determinar si existen delitos y por último, si los hubiere, a los responsables. A continuación, lo que decían los representantes del Ministerio Público. Tenemos que establecer qué fue lo que pasó para en un segundo momento, si cabe, hacer el análisis de punibilidad correspondiente. ¿Cuál es la sospecha, doctora, que existe? La sospecha, en realidad nosotros tenemos que, le vuelvo a repetir, nosotros vamos como Ministerio Público a buscar la verdad. Con respecto a los hechos, no podemos hablar de sospecha si es que no tenemos claro realmente lo que pasó, y esa es la labor que está desarrollando el Ministerio Público. Traición a la patria, a modo general, te afirmo que no está penado. Vuelvo a reiterar, esta es una causa extensa, compleja, técnica, de mucha especificidad, que tiene connotaciones de transnacionalidad, donde seguramente habrá que hacer algún tipo de pericia. Entonces, un apresuramiento, una precipitación de actividades, estamos en el día 10 de la investigación, podría llevar a una solución final inapropiada, incorrecta. Eso es lo que no vamos a hacer. Lo que sí vamos a seguir haciendo, avanzar con todos los elementos que nos permitan constatar conductas, hechos. Sin eso no se puede hacer una subsunción adecuada. Estamos en el día 10 y fue muy productiva la declaración del señor presidente de la República, muy detallada también en el sentido de delimitar el rol que le cupo como administrador general del Estado. Fue preciso en detalles. ¿Con quién veo? Bueno, y para recordar, mañana a las 8 de la mañana los mismos fiscales llegarían hasta la sede de la Vicepresidencia de la República y le va a tocar a Hugo Velázquez declarar. Nosotros tenemos una consulta para ustedes en la cuenta de Twitter, @CrauCruzPI, que dice: si corre el juicio político, Blas Llano debe quedarse hasta el 2023 o debe llamarse a elecciones. La primera opción es se queda Llano y la segunda se hacen nuevas elecciones. Los comentarios a través del hashtag COCPI.
Bien, Claudia, muchas gracias por estos informes. Ya está con nosotros el presidente del Congreso, el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Blas Antonio Llano Ramos. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches, Jorge. Saludo a Clary, la compañera, y a la teleaudiencia. Ya esta semana que se viene se anuncian movilizaciones de distintos sectores. ¿Crees que después de esto que estábamos viendo en la Fiscalía, que tomó declaraciones al presidente de la República, mañana lo hace con el vicepresidente, esta historia del 24 de mayo del acta bilateral del acuerdo secreto, ya queda en manos de la Fiscalía, Comisión Bicameral, o crees que el tema del juicio político tiene que continuar porque hay razones? Bueno, yo creo que hay que respetar todos los ámbitos, ¿verdad? El ámbito de la investigación desde el punto de vista jurídico que le corresponde a la Fiscalía, que está trabajando, que está actuando así como vimos. La Comisión Bicameral de Investigación es una instancia constitucional integrada por 5 senadores, 5 diputados. Falta la confirmación de los 5 diputados para integrar la comisión. Es una comisión que, a diferencia de otras comisiones de investigación, no tiene carácter transitorio, sino es prácticamente permanente, que también tiene amplias facultades, digamos, como desde el punto de vista de la facultad que tiene el Congreso de fiscalizar los actos administrativos del gobierno central, haga su trabajo. Y después está la cuestión política, ¿verdad? Que es efectivamente el tema de las movilizaciones que se anuncian. Bueno, eso ya escapa, digamos, a mi conocimiento, la magnitud que tendrían o el efecto que podrían causar, ¿verdad? Se anuncian aparentemente también movilizaciones por parte de sectores afines y sectores que respaldan el gobierno de Mario Agdo, por lo menos eso escuché, ¿verdad? Senador, yo creo que es pertinente, digamos, arrancar de buenas a primeras con la misma pregunta que le estamos haciendo a la gente, ¿verdad? En las redes sociales, porque después el resto todo es cháchara, aunque sí puede iluminar la situación política. Blas, ¿qué crees vos? Que en el caso de que ocurra una doble acefalía, tenés que completar vos el mandato, como dice la Constitución y como ya hay una jurisprudencia del 99, o es lo que pasó en tu taller, según escribió Estela Ruiz Díaz, de que tus compañeros de oposición lo que te instan, apoyo mediante, es que convoques a elecciones en 90 días? Interesante pregunta. Yo lo único que vine para preguntarte esto, como amigo. No me asustó, ¿qué es lo que iba a como sacar? votante. Porque Pensé que iba a sacar un arma. Pensé que iba a sacar una constitución, no sé. Creo ya que tengo el... No, la lapicera. La lapicera. ¿Estás practicando? No. Fue una casualidad, ¿no? Hay jurisprudencia. Yo no tuve en cuenta esa jurisprudencia hasta que en la sesión del jueves pasado el secretario general de la Cámara de Senadores me mostró. El preopinante de esa jurisprudencia es el finado ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Elixeno Ayala, que expone los argumentos jurídicos por el cual el presidente del Congreso en aquel entonces, Luis Ángel González Maqui, debería haber completado el mandato como finalmente lo hizo. Y eso para mí está clarito. Ahora bien, hay circunstancias y circunstancias políticas, ¿verdad? Probablemente el escenario de esa época no es el escenario actual. Entonces hay que hacer esas evaluaciones de carácter político. En el caso hipotético, y estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Porque la gente pregunta tanto sobre posibilidades, que si realmente uno va a ser responsable como debería serlo en una situación de crisis, ¿verdad? Habría que esperar que los sucesos ocurran para finalmente uno dar una opinión al respecto, ¿verdad? Entonces yo prefiero esperar. Yo no busqué esta situación, eso es importante aclarar, no es que uno buscó esta situación. Igual que Lucho. Lucho tampoco buscó sí, y estuvo allí. Coyunturalmente. Bueno, pero ahí había en el 99 evidentemente hubo una crispación política muy grande con el oviedismo. ¿Se acuerdan que Oviedo era candidato? Finalmente ganó él mismo. O sea, finalmente no pudo ser el candidato del Partido Colorado. Pero ganó el lema, tu voto vale doble. Exacto, o sea, son circunstancias, la historia política paraguaya nos presenta circunstancias distintas, ¿verdad? Que a lo mejor
tienen desenlace también distintos, ¿verdad? Ahora, Blas, ahí te quiero interrumpir, abrir un paréntesis de corte electoralista, porque caramba, Lucho González, que estaba en línea de sucesión, era colorado de pura cepa, ¿verdad? Sin embargo, hoy esa sucesión presidencial se encuentra con un azul, que sos vos. Entonces, ¿qué diría la gente? Digamos, el Partido Colorado ganó legalmente las elecciones del año pasado, ¿verdad? Pero bueno, son esas circunstancias que vos decís, vos no pediste estar allí y sos, digamos, del partido que no ganó las elecciones del 2018. ¿Pesa algo eso o no? No, indudablemente que dentro del Partido Colorado yo me pongo en el lugar de ellos, creo que tiene que pesar, claro que sí, ¿verdad? Pero hay dos tipos de legitimidades en la política moderna un tiempo a esta parte, ¿verdad? La legalidad y la legitimidad de origen, que es precisamente el hecho de haber sido electo en unas elecciones directas, como fue el caso del actual presidente, que se presenta a las internas de su partido, que de por sí son unas internas muy fuertes, gana las internas de su partido a un contrincante fuerte apoyado por el movimiento oficialista de entonces, luego se enfrenta, digamos, a la oposición y vuelve, digamos, a ganar esas elecciones. Eso le dan al presidente actual una legitimidad y una legalidad de origen que nadie puede discutir. Ahora, hay otro tipo ya de legitimidad en las democracias modernas, que es la legitimidad en el ejercicio del cargo, que significa hacer medianamente bien los deberes, digamos, una vez que uno asumió, digamos, la primera magistratura de la República. Y bueno, sabemos que el poder desgasta, pero nunca hubiésemos pensado que hubiésemos tenido esta situación que tenemos a prácticamente un año de haber asumido el presidente Mario Agdo. Si vos me preguntabas hace 2 meses atrás, o nos preguntábamos los paraguayos y paraguayas 2 meses atrás si veíamos esto en el horizonte, y nadie ni se iba a imaginar. Y probablemente si el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, no hubiese, digamos, dado a conocer el motivo por el que fue cambiado y todo lo que ya se habló largo y tendido, tampoco hubiese pasado nada, ¿verdad? Pero hoy estamos en una situación muy particular y veremos cómo es el desenlace. De todas maneras, el desenlace, esto de ninguna manera puede ser vía caminos torcidos, vía caminos alternativos, que chéveres. Se dice cuando uno sale del camino principal, sí, porque es muy feo, y toma un camino, un atajo, digamos, porque es más lindo el camino. No, debe ser dentro del marco constitucional, dentro del marco legal, dentro de la institucionalidad de la República, y sobre todo sin ningún hecho de violencia. Debe ser pacífico, ya sea que se impulse el juicio político al presidente y al vicepresidente en diputados y se rechace, o lo otro, ¿verdad? Pero cualquiera sea el caso, de ninguna manera podemos darnos el lujo de pretender, digamos, aprovecharnos de una situación. Eso sería muy, muy dañino para la democracia paraguaya y para el país. Senador, no sé si llegaste a leer, hoy estaba leyendo un artículo, un análisis que hace cada domingo la periodista del diario Última Hora, Estela Ruiz Díaz. Habla el taller de Llano, el cuartel donde el cuartel general. El cuartel general donde se pactó un gobierno que no fue. Eso en el relato, que está muy bien relatado entre paréntesis, efectivamente se hizo en tu taller este encuentro con todos estos actores. Uno de los actores está allá enseguida, estamos con él, sí, Fidel Zavala, donde prácticamente se hablaba ya de repartir cargos, quién se iba a ocupar de tal cosa. Estaban los del Frente Guazú, Zulma Gómez, que tenía una conversación telefónica con Horacio Cartes. ¿Ese escenario existió? Bueno, yo voy a decir 3 cosas, cuanto menos, ¿verdad? Sí. En primer lugar, de que no es mi taller. Yo no soy propietario de ese taller. Es el lugar donde yo tengo el auto de carreras, con otros autos de carreras, otros propietarios, ¿verdad? En segundo lugar, como el día anterior fue el Día de la Amistad y no pudimos compartir con el grupo ahí de mecánicos, de amigos con quienes solemos compartir, nos juntamos a la tarde y estuvimos ahí como cualquier grupo de amigos compartiendo esa situación, ¿verdad? Y en tercer lugar, creo de que la compañera periodista Estela Ruiz Díaz anda viendo muchas películas, muchas series de Netflix, ¿verdad?
porque... House of Cards. No sé, yo sí House of Cards, La Casa de Papel, El Marginal, eso ya no sé, ¿verdad? O sea, que sería anda viendo un mecanismo, eso yo no sé, ¿verdad? Pero es cierto, me llamaron algunos colegas, algunos amigos preocupados porque había una gran incertidumbre. La bancada de Honor Colorado en diputado a través de su vocero y su líder de bancada, el diputado Bachi Núñez había anunciado su apoyo al juicio político y con ese anuncio prácticamente en diputados. Pues ese anuncio salió a partir de lo que ustedes charlaron ahí en tu taller. No, absolutamente. O sea, en tu taller te digo. No tiene nada que ver. Entonces, lógicamente, al apoyar con la bancada de Honor Colorado, que es una bancada de creo que 22 miembros, sí. Entonces se podía presumir de que efectivamente habían los votos para el juicio político en la Cámara de Diputados. No así en el Senado, ¿verdad? Donde había dudas en la bancada del PDP, de Patria Querida y de Hagamos, ¿verdad? Que digamos componen el sector de la oposición. Y llamativamente en diputados se da una situación que son 5 diputados liberales que nunca aparecen a la hora de tener que, digamos, presentar el libro acusatorio, ¿verdad? El diputado Antonio Busarquis, el diputado Celso Maldonado, que tenía, digamos, el hecho de que el hijo había fallecido el día anterior, el diputado Jorge Ábalos Mariño, el arquitecto Espínola, que es diputado por Canindeyú, y el diputado por Amambay, Robert Acevedo. Ellos no aparecieron. Ellos decían que estaban viniendo, pero nunca llegaron, ¿verdad? Nunca llegaron. A ver, el único que tiene un pretexto válido allí es Maldonado. Celso. Claro, tenía el luto. Claro, tenía ¿Y el resto qué fue? ¿Fueron aceitados? No, yo no digo eso, ¿verdad? Pero ellos cuando fueron llamados, digamos, por sus pares, no aparecieron, ¿verdad? Y el que se definió a favor del juicio político a último momento fue Tito Ibarrola, de la bancada de Hagamos, y con eso se completaban los 53 votos. 30 segundos después, creo que sale el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, y anuncia que finalmente Honor Colorado se retira, digamos, del juicio político. ¿Qué pensaste allí, Blas? Porque, a ver, voy a contar esto en el orden cronológico. El presidente Aliana estaba en la casa de Cartes. En ese preciso instante, yo quiero entrar al aire para contar algo importante. Llama y me dice, entra al aire y realmente 10:30 por ahí, ¿no? Un balde de agua fría, pues jamás pensé. Sí, fue una sorpresa para todos, ¿verdad? Todos, porque cambiar de posición en 24 horas. Inclusive propios diputados de la bancada de Honor Colorado quedaron en offside, digamos, ¿verdad? Y también en el Senado, pero más en diputados, porque en diputados se estaba ya tramitando, digamos, ¿Y qué pensaste vos allí? ¿Se te desbarató un poco la reunión del Día de la Amistad anterior? Porque hubo esa reunión, ¿o no? La reunión hubo y te conté exactamente cómo fue, ¿verdad? Okay. Y me llamaron algunos colegas preocupados por la situación, porque aparentemente era inminente, y hablamos, conversamos, cada uno dio su opinión, su parecer acerca de lo que podría ocurrir. Eso es lógico, es normal, no se puede dejar de hablar de esa situación, ¿verdad? Y bueno, no pasó nada. Al día siguiente, finalmente, ya cuando Honor Colorado en diputado decide retirar el juicio político, ya no se tienen los números. Hoy creo que va un poco más allá de los números solamente, y sobre todo con las declaraciones de propios referentes de Honor Colorado que dicen que se les había ofrecido un cogobierno, que ellos no aceptarían eso, o no aceptan directamente la posibilidad de un cogobierno, de que ellos... Por eso creo que Honor Colorado juega un papel muy importante, un rol muy importante, claramente en esta historia, ¿verdad? De que ellos no se prestarían, digamos, a que un presidente de la República de Colorado y un vicepresidente de la República de Colorado dejen, digamos, sus lugares para permitir constitucionalmente, que tampoco se discute eso, mismo, ¿verdad? Que asuma un liberal. Entonces yo decía en una declaración de prensa, en una conferencia de prensa que habitualmente tenemos los martes, a las 9 de la mañana, con los periodistas acreditados en el Senado, pactado con ellos, ¿verdad? O sea, nosotros acordamos todos los martes a las 9 tener una conferencia de prensa sobre el tema que fuere. Yo decía en la conferencia del último martes, ¿verdad?, de que efectivamente
si hubiese sido hoy en día el presidente del Senado, como fue hasta hace poco Beto Velar, Silvio Velar, o si hubiese sido compañero Enrique Baqueta o cualquier otro senador del Partido Colorado, y no sé, porque no tengo tampoco la bola de cristal para determinar qué hubiese pasado, pero creo que ahí hubiese sido tal vez un hecho, digamos, la posibilidad del cambio de... Como sucedió en el 99. Claro, categórico. Claudia. Sí, le quería consultar al presidente del Congreso. Obviamente es un protagonista fundamental en caso que se llegue a concretar el juicio político y se habla de la opción. Si queda usted, se llama a elecciones y aparece también una versión, un rumor que no tiene tanta fuerza, pero que sí surgió en los medios de comunicación, incluso si es que existe la posibilidad que usted dé un paso al costado a modo que entre en línea de sucesión directa y quede ya con la presidencia Pedro Aliana. ¿Se habló de eso? ¿Es posible o son nada más interpretaciones? No se habló de eso nunca. ¿No? No se habló de eso nunca. Yo lo que dije en esa conferencia de prensa fue eso, de que si hubiese estado en la línea de sucesión, tal vez un senador perteneciente al partido de gobierno hubiese sido más fácil para ellos mismos, ¿verdad? Eso está claro. Categórico. Después va a estar con nosotros Fidel Zavala. Yo le quiero preguntar eso en particular, ¿verdad? Pero inicialmente cuando ustedes en esta reunión, en tu taller, que yo entre paréntesis digo que los actores principales líderes políticos están a puerta de un juicio político, más vale que dialoguen entre todos, ¿verdad? A ver qué camino seguir. Pero los de Patria Querida, al día siguiente, ellos creo que a las 3:30 de la madrugada sacaron un comunicado diciendo que sí acompañan el juicio político a Hugo Velázquez, no así a Mario Abdo Benítez. Uno de los argumentos es que no había aparentemente en ese momento, hoy creo que ya cambiaron de opinión, en ese momento elementos sustanciosos para llevarlo a juicio político al presidente. Pero también otros actores con quien he hablado me dicen, ahí ya prácticamente con Blas Llano y compañía, yo supongo que los otros actores que estuvieron en ese encuentro contigo, como se estaban ya repartiendo cargos. Inclusive un diputado de ese mismo partido al día siguiente dijo, si nosotros acompañamos el juicio político, en este horario ya Blas ya estaría firmando decretos de repartija de cargos en los diferentes ministerios. Por eso yo preguntaba, en esa reunión que se hizo allí donde tenés los autos de carrera guardados y festejando el Día de la Amistad, ¿se llegó ya a ese nivel de la charla de vos te quedás con esto, vos te quedás con lo otro, o todavía estaban madurando si cerraban los números para enjuiciar a ambos del Ejecutivo? No, está claro de que independientemente de cualquier conversación, charla, punto de vista que se pudo haber dado o que se va a dar o que se puede eventualmente hablar y conversar, nosotros tenemos una crisis política sumada a una crisis económica fuerte. Hay una retracción económica muy fuerte en nuestro país. Y la política y la economía son como primos hermanos, ¿verdad? Cuando a uno le va mal, al otro mío que le va mal también, ¿verdad? Entonces, sumados esos dos factores hacen de que independientemente que continúe este gobierno, quiero ser absolutamente claro, que continúe este gobierno. Vamos a suponer que se vota el juicio político la semana que viene, no se tienen los votos, continúa el gobierno, no va a ser fácil la gobernabilidad a partir de los hechos que sucedieron. No porque yo quiera, no porque yo desee, sino porque evidentemente hay una sensación ciudadana en ese sentido, muy amplia. Esa es la realidad. Y uno está en permanente contacto con la gente que no es política, no le interesa que esté este o que esté el otro, ¿verdad? Y la gente te dice, ¿verdad? Entonces, cualquier gobierno a partir de esto, sea el que está actualmente o el que pueda venir, digamos, entre comillas, tiene que plantear un gran acuerdo, no hay forma. Y ponernos o ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos, ¿qué vamos a hacer de ahora hacia el 2023? Eso le va a suceder al presidente actual. De hecho, aparentemente ya hubo un ofrecimiento de cogobernar con la otra fracción interna del Partido Colorado, ¿verdad? Y hay temas en que la oposición vamos
vamos a acompañar y otros probablemente no, ¿verdad? Pero en este momento tenemos que ponernos toda la camiseta de Paraguay porque lo contrario nos puede ir aún peor. Hablo ya desde el punto de vista económico, del déficit fiscal, de solventar los programas sociales, etcétera, etcétera, porque la realidad y la temperatura en el campo es de una necesidad extrema. Una necesidad extrema, te diría que nunca antes llegamos a esta situación de tanta necesidad, sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? En las zonas periféricas de las grandes ciudades. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Hoy en día yo creo que no hay que tener en cuenta solamente ya el elemento, ¿tenemos los votos o no tenemos los votos? Hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Este factor económico es determinante. Eso alertan los economistas, la situación, no sé si llegamos al grado de inversión y otras cuestiones, ¿verdad? El tema económico es fundamental. Yo decía hoy incluso en un artículo en La Nación, el tema de juicio político, tenemos dos opciones. O liquidamos de una vez el juicio político o lo enterramos, pero así en esta incertidumbre, lo peor que podemos estar en esta incertidumbre porque para absolutamente es lo que todo. yo manifesté en la conferencia de prensa que di también el martes, ¿verdad? Insté como presidente del Congreso a que se defina cuanto antes, en otro sentido. Así mismo. Pero no podemos tampoco tenerle al presidente con una espada de Damocles ahí colgándole sobre la espalda, sobre la cabeza y bueno, tener que negociar cada paso que va a dar con una fuerza o con otra, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, seguimos hablando con el presidente del Congreso, el senador Blas Llano. Pausa, ya venimos. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Carao Cruz y recordamos que estamos a través también de la primera del dial Radio 1650 AM y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter. Si corre el juicio político, Blas Llano debe quedarse hasta el 2023 o debe llamarse a elecciones. En un 78% la gente dijo que se debe llamar a elecciones y solo 22% queda Llano. Luego vemos en Facebook, 91% se llaman a elecciones y solo 9% queda el presidente del Congreso. Muchas gracias, Claudia. Los primeros resultados muestran, Clary, una tendencia a favor de Alberto Fernández por casi 15 puntos, el 75% Argentina estamos hablando. De participación, hasta ahora 58% de los votos escrutados, hasta ahora. Una diferencia de 15 puntos a favor del candidato Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Esto lo que pasa en las primarias en la Argentina, que estamos también compartiendo con ustedes. 58% hasta ahora los votos escrutados, ¿sí? Bueno, a ver, sobre nuestras encuestas... A ver un poco, esto es TN ahora mismo, está hablando Macri. Espera un chiquitito, vamos a compartir lo que pasa también en la Argentina. A ver. Ah, yo pensé que ibas a poner... dale, genial. Dale, Clary, ¿qué tenés? Bueno, a ver, sobre estas encuestas, a mí me parece que es muy correcta la pregunta que la producción metió hoy para la gente, porque básicamente no es vinculante a lo que pueda ocurrir en la política, porque la Constitución, esto hay que aclarar a la gente, la Constitución es clarísima, clarísima, y hay un precedente de 1999, pero también hay que hacerle caso a la voz popular, senador Llano, y acá, esta es una encuesta en redes, ¿verdad? Y quiero preguntar algo, si esta situación te acercó a tu némesis liberal Efraín Alegre, por lo menos te llamó ahora, ya que estás a punto de ser presidente, ¿o no? No. ¿No hablan todavía? No. Ni en esa reunión allí del miércoles a la tarde. No. Porque uno esperaba que también, si había acuerdos para el día siguiente impulsar el juicio político con los votos de los efrainistas en diputados, uno suponía que había como que o pudo haber habido una charla entre
entre Llano y Efraín Alegre. No. ¿Y cómo hablar? ¿Quién era el vocero con el efrainismo? Pues ellos se subían nomás a la decisión que tomaban allí. Y hay mucha gente que no es liberal y está de acuerdo con el juicio político, ¿verdad? Y hay mucha gente que no es liberal, no tiene nada que ver con la política y está de acuerdo. Hay mucha gente que participa en las manifestaciones y no quiere saber nada del Partido Liberal ni del Partido Colorado. Hay que entender que el tema de Itaipú es un tema muy sensible, ¿verdad? Y Itaipú está metido en el caracú del paraguayo, de que la mitad es nuestro. Está en la médula del paraguayo. Y lo tiene como una cuestión de soberanía, de principios. O sea, vos podés joder con cualquier cosa menos con eso. Así nomás. Claro, pero convengamos que están los que tienen la representación parlamentaria y ahí están los votos, independientemente a qué piense Ñacuana, don Pedro. Me preguntaste si yo hablé con Efraín, te dije que no, ¿verdad? Claro. No, pero digo, pues, ¿quién conduce, quién lleva el hilo conductor del comportamiento de esos parlamentarios efrainistas en el Congreso? Con el llanismo, te pregunto. Nosotros tenemos nuestra propia línea y actuamos de acuerdo a lo que creemos que tenemos que actuar. Pero el presidente del partido es Efraín. ¿Y está bien? ¿Y ustedes están totalmente aparte? No estamos totalmente aparte, estamos dentro del partido. Tenemos gobernaciones, tenemos intendencias, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos concejales municipales, concejales departamentales, presidente de comité, el presidente de la conducción nacional de la JLRA es de nuestro equipo. Nosotros estamos dentro del partido. Ahora, senador, entonces lo que se entiende es que yo creo que es irreversible que se vayan los dos, presidente y vicepresidente, más allá de lo que uno pueda opinar personalmente. Entonces, significa que Efraín va a apoyar el juicio político, estas movilizaciones, de hecho, más tarde vamos a ver un video de algo que pasó hoy, pero él va a pedir que se llame a elecciones para una vez más ser candidato, ¿verdad? Y probablemente, ¿verdad? Y está en su derecho, así como yo reivindico el derecho que tienen los sectores reivindico del punto de vista de los actores políticos del Partido Colorado, que ellos encuentren, digamos, algo que pueda unirlos. Lógico, claro. ¿Está sepultado el tema del juicio político ahora o cuando hablábamos antes ya de la pausa? Incluso en la conferencia de prensa dijiste que el martes hacía referencia a que no podemos seguir con la incertidumbre. El peor de todas las salidas me parece son traumáticas, desde el juicio político o seguir incluso así como estamos, a no ser que se den algunos cambios radicales, algunos ajustes radicales que hasta ahora por lo menos me parece que no estamos viendo, ¿verdad? Entonces esas dos salidas son traumáticas. Pero la más traumática es la incertidumbre. Por eso yo solicité en un primer momento, en una convocatoria que habíamos tenido el martes, hace ya creo que 15 días atrás, se recordarán ustedes, una convocatoria, una sesión extraordinaria para tratar el tema de la famosa acta del 24 de mayo. Y justamente estábamos reunidos en la presidencia del Congreso, referentes y líderes de distintas bancadas, y yo les conté a los líderes de que le había llamado al presidente de la República y que le dije que sería sano, por llamarlo de alguna manera, que puedan cambiarlos al canciller, al presidente de la ANDE, al presidente de la Itaipú Nacional y al embajador de entonces ante la República Federativa del Brasil. Hugo Xavier Caballero. Sí, esas 4 cosas yo le pedí al presidente, le pedí y le dije, inclusive, esta es una opinión personal, presidente, ni siquiera consulté con mi bancada, porque fue así mismo, ¿verdad? Después yo informé de eso a los líderes que estaban reunidos ahí en la presidencia del Congreso, ellos creyeron también de que de que estaba bien, digamos, y finalmente, bueno, se cumple, digamos, con ese pedido. Y en la sesión de la tarde, porque a la mañana habíamos tenido la sesión extraordinaria por el tema de inseguridad, que pasó totalmente a segundo plano y totalmente desapercibido, donde estuvo el ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional, la fiscal general del Estado, y el pelota, ¿verdad? Interesante, entre paréntesis, una reunión muy interesante. Entonces, en la sesión extraordinaria, el senador Juan Carlos Galaverna dice que, bueno, habiéndose anulado el acta, porque a esa altura ya se había anunciado desde Cancillería que se había anulado el acta, y habiéndose dado, digamos, estas renuncias o estas destituciones o lo que sea, que no tenía sentido la sesión, y se levantó la sesión, ¿verdad?
Y luego recordarán también ustedes, hace una semana atrás, yo en mi cuenta de Twitter le había exigido al presidente de la República la destitución de los consejeros de Itaipú, de los consejeros del IPS y la conformación de un equipo de trabajo integrado por los mejores hombres, varones y mujeres para retomar, digamos, el tema de la renegociación del Tratado de Itaipú y todo lo relacionado a acuerdos futuros a partir de este momento, y también el tema de Yacyretá. Y en algunos casos ha cumplido, en otros no todavía. Esperemos que lo haga, ¿verdad? Como una forma también de que se muestre la voluntad precisamente que vos estás diciendo, Jorge, de que hay voluntad de cambiar y hay voluntad de volver a poner las cosas mínimamente en su lugar, aunque sabemos que es difícil, ¿verdad? Si te pregunto la salida menos traumática, ¿tenés una respuesta así? Digo, ¿juicio político o le pedimos al presidente ajustar algunas cuestiones como la que estás mencionando y continuamos hasta 4 años más? ¿Cuál sería la opción menos traumática? No te voy a decir. ¿Por qué? Y porque esa no es una decisión que pasa por mí, ¿verdad? Entonces mi opinión no puede estar ni a favor de una cosa o de otra cosa. Pero son un líder político que... Pero los canales institucionales, yo lo único que abogo es para que se utilicen los canales institucionales. Y sea cual fuese el resultado final de esta crisis, sea en beneficio del país y de la gente. Nada más. No creo que nadie sea imprescindible. No creo que yo sea imprescindible, por más que sea, como acabas de decir, circunstancialmente, porque la presidencia del Congreso es una cuestión circunstancial. No se vayan a olvidar que yo llego ahí por el apoyo precisamente de las dos bancadas del Partido Colorado. Si ya no peare, ¿verdad? Así mismo. Por la bancada de Añetete y por la bancada de Honor Colorado. Pero no se trata de eso, pues. No es tampoco imprescindible que quede este o haya aquel. O sea, yo creo que hay que ir avanzando y lo único que tenemos que comprometernos todos y garantizarnos todos para la tranquilidad de la ciudadanía fundamentalmente es que todo lo que se haga se va a hacer dentro del marco constitucional, dentro del marco legal. Nadie va a tratar de procurar de quitar algún tipo de beneficio personal, grupal, sectorial, viendo ya que si pasa esto, bueno, se tiene que convocar elecciones porque yo tengo que ser otra vez candidato, y si yo soy candidato, hoy por fin parece que los números me van a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no sería bueno para la República. ¿Qué diferencia tenés? Que dura estuvo Celeste Amarilla contigo. Ella habló al día siguiente, estuvo ahí esperando que estén los diputados para promover el juicio político. Dijo incluso que le llamaste un par de veces. Perdón que mencione, pero dijo que le llamaste en un estado, estaba borracho. Digo, 20 veces repitió. ¿Esa escena existió? Digo, del llamado... Yo no le llamé a Celeste Amarilla porque tendría que llamarle a Celeste Amarilla, primero. Segundo, ¿no le llamaste, en serio? No le llamé. ¿Y cómo ella, por todos lados? Pero la diputada Celeste Amarilla un día agarró y dijo de que yo era el político más barato, el político más vendido, el político, no sé, absolutamente de todo. 5 días después, cuando jugaba Paraguay... Brasil por la Copa América, yo estaba en casa, me visitó el diputado Sergio Rojas, por eso tengo testigos, ya puedan dar testigos. Recibo una llamada, un número desconocido, atiendo mi teléfono. ¿Quién era? Celeste Amarilla. 5 días después de haber dicho todo eso de mí, ¿verdad? Celeste Amarilla me llama ahora para pedirme algo. ¿Y si quién le digo que me pidió? ¿Qué te pidió? En realidad, o sea que yo no, o sea, hay que tener ciertos códigos. No me pidió nada tampoco fuera del lugar, quiero aclarar. Pero decís ya, ¿qué te pidió? La hija del doctor Martínez Yarges, Gilda creo que se llama, Martínez, aparentemente tiene un problema de salud, ¿verdad? Entonces me pidió a ver si le podíamos ayudar. Yo le dije que con mucho gusto. Y le dije inclusive, ¿por qué no hacemos esto y lo otro, ¿verdad? Pero no es el punto es de que no puede ser que una persona, como Clary o Jorge, si yo hoy en una sesión o en unas declaraciones públicas digo de usted, vos sos un bandido, vos sos un coimero, vos sos un chantajista, vos sos un extorsionador, y después 5 días después te llamo, Clary, ya, rally de la cordillera, Jorge, preparado, pues tú, vamos a mirar el rally de la cordillera el fin de semana, ¿qué ustedes van a pensar de mí? Entonces yo, sin comentarios, no hago ya comentarios con respecto a lo que diga Celeste Amarilla. Pues tan fácil me parece demostrar, digo, por parte de la diputada. Acá está el teléfono, claro. ¿verdad? El miércoles a la noche me llamó 20, no digo 20, estoy exagerando, pero dijo que varias veces le llamaste, ¿no? No le llamé ni una vez.
Claudia. Por último, ya dejando de lado el juicio político, finalmente quedan libres de ese enjuiciamiento ambos titulares del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa si es que la Fiscalía pretende imputarlos? ¿Se plantea eso, esa duda, ese cuestionamiento? ¿El presidente tiene fueros? ¿Cómo se procede? ¿O el Congreso tiene que dar un paso ahí como para que ellos sean imputados? No, el presidente, yo entiendo, no tiene fueros, ¿verdad? Por lo tanto, la Fiscalía puede llevar adelante las investigaciones y esperemos que lo haga para esclarecer este tema. Inclusive creo que estuvieron hoy en Burú Villaroga tomándole las declaraciones pertinentes, ¿verdad? Ahora, la única manera de destitución de un presidente o un vicepresidente de la República es a través de juicio político. No me puse a leer ni a pensar desde el punto de vista jurídico cuál sería el derrotero, digamos, para que eventualmente se produjese una Todos vacancia. los caminos conducen a vos. En el caso de que tengan que pedir permiso por esa imputación o tengan alguna restricción a sus libertades, etcétera, todos los caminos, la sucesión presidencial es clara. No está el presidente, no está el vicepresidente, el presidente del Congreso, y en su defecto, si te imputaran a vos o cosas así, o quedar afuera, el presidente de la Cámara de Diputados. No hay tantas vueltas para eso. Todos los caminos conducen a Blas. Les guste o no, es así la vida, ¿qué le vamos a hacer? Nos pidió él estar allí. Por eso, la última mía también, ¿se te puede cambiar de la presidencia al Congreso? Antes de un año, ¿no? Ante la eventualidad de que los colorados digan, ella vio con liberal y Cota Chubí presidente por la ventana, entonces dice, vamos a hacerle un golpe a Blas y le cambiamos. ¿Se puede eso? Artículo 23. No hay antecedentes, pero artículo 23, o sea, si hay 23 votos, yo creo que de que se puede, se puede. Porque te digo nomás, realmente, con todo respeto, no es ad hominem esto, Heiagu, abogado, pero vicepresidente primero, Martín Arévalo. Vicepresidente segundo, Juan Darío Monjes. Juan Darío, que iba a ser candidato presidencial en el 2007, ¿verdad? Y le bajaron. Pero, amigo, hay que pensar en todas las posibilidades. Y sí, yo dije en esa conferencia de prensa del tradicional de los martes, yo dije en el Senado que escuché por ahí, pero después hablé con algunos colegas, ¿verdad? Y aparentemente no, ¿verdad? No me quita el sueño. A mí no me quita el sueño. A esta altura de mi vida, tranquilo, 12, 8. Como vos le conocés a Blas Llano hace tiempo, por tu condición de liberal también, ¿verdad? Digo nomás. ¿Qué es lo que querés decir? No, pues digo la templanza de él. No, en el sentido de para relajado, él sabe que está en línea directa de sucesión, no te voy a responder eso, está esperando, está tranquilo. Porque tiene que transmitir tranquilidad, viejo. Cero estrés. Quería preguntarte para seguir, con esto nos vamos y ya estamos en la otra mesa. ¿Ron tomás? ¿Ron? No. ¿Habano puro? ¿Solés encender Fumaba habano un tiempo, hace, no sé, 15 o 20 años me fui a Cuba en un viaje parlamentario cuando era diputado y compré unos habanos y me dio por fumar habano, ¿verdad? Pero una pitacuaya, yo ni cigarrillo fumo, no sé fumar. Hace como 10, 15 años tal vez habré fumado últimamente. Se me quedó nomás esa imagen que describió Estela Ruiz Díaz, que sacaste la botella de ron que te regaló un liberal. ¿Cómo fue eso? No, dijo por el Pollano, dijo. Que encendió. Sí, yo le regalé una botella de ron a Luz. ¿Cómo? ¿Sí? Pues por él. Y después le iba a decir quién me... Porque pues, no puedo ser tan maricón y no contar quién me regaló también, porque me regala y yo regalo. Está bien. Senador Blas Llano, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muy amable por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia y decirles de que lo más importante es tener la tranquilidad de que suceda lo que suceda en nuestro país dentro de lo que es esta conmoción interna a nivel político. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, maduros, tener la prudencia necesaria y garantizar al pueblo paraguayo, ¿verdad?, de que no se va a salir jamás del marco constitucional, del marco legal, que se van a respetar todos los procesos y fuera cual fuera el resultado del juicio político, y ojalá, coincido contigo, se defina cuanto antes, tratar de tener una agenda nacional donde tengamos no más de 4 o 5 puntos, ¿verdad?, y trabajar todos los paraguayos detrás de eso, ¿verdad? Muchas gracias. A la vuelta de la pausa hablamos con dos senadores, Fidel Zabal de Patria Querida y el senador Enrique Baqueta de la ANR. Pausa, ya venimos.
¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar nuestra encuesta que está habilitada en Twitter y también en Facebook. Si corre el juicio político, Blas Llano debe quedarse hasta el 2023 o debe llamarse a elecciones. En un 77% la gente dijo que se llame a elecciones y solo 23% que quede Llano. Luego vamos a ver en Facebook, 88% elecciones y solo 12% que quede el presidente del Congreso. Cerramos esta consulta y les invitamos a participar en la siguiente, nuevamente a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, y también la página de Facebook. ¿Crees que todavía podría correr el juicio político al presidente y al vicepresidente? La opción primera es sí y la segunda opción no. Muchas gracias, Claudia. Senador Enrique Baqueta, la ANR, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary, y también al compañero Fidel Zavala y a Claudia. Muy buenas noches y a todos los que nos están viendo. ¿Ya se le pone, hay indicios de que se le va a poner paño frío a esto o crees que todavía hay sectores, como por ejemplo el caso seguíamos a compartir Efraín Alegre con un grupo de gente instando a la manifestación y pidiendo el juicio político? Yo estoy de acuerdo con lo que vos escribiste hoy. Mientras que no se trate este tema en la Cámara de Diputados, vamos a seguir con este tipo de manifestaciones. Yo creo que hay que darle un corte a esto, porque yo creo que no corresponde el juicio político, con mucha sinceridad, no porque sea oficialista. Ustedes me conocen, yo soy bastante objetivo en mis apreciaciones, pero realmente yo creo que así como está presentado este tema, no corresponde. Yo creo que se tiene que desestimar este juicio político y tenemos que, sí, el presidente tiene que tomar decisiones, tiene que hacer cambios importantes y tiene que tomar otro rumbo dentro de lo que es la cuestión. Y él mismo se está dando cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Senador Enrique Baqueta, esos otros rumbos que está mencionando usted implican, por ejemplo, soltarle la mano a un mariscal colorado como es Hugo Velázquez. No sé si es soltarle la mano a nadie, sino que hacer cambios importantes en sus ministerios. Yo soy de la teoría de que él tiene que cambiar parte de su gabinete, tiene que darle otra dinámica a su gobierno. Él se dedicó mucho realmente, a mí me consta, él se dedicó mucho a tratar de generar otro tipo de cuestiones, pero la parte política descuidó. Yo creo que descuidó bastante y yo creo que él tiene que cambiar con respecto al tema ministerio, es fundamental para mí. Ahora, esta crisis, senador, política, vamos a ir al plano político ya que abriste ese paraguas. ¿No lo buscaron ustedes acaso al intentar gobernar con bancadas, saldos y retazos y no de manera natural como establecería llegar al poder con sus propios correligionarios de Honor Colorado? Usted que tiene un vínculo, digamos, armonioso con los de Honor Colorado. Y siempre tuvimos nosotros una división dentro de Añetete, con mucha sinceridad. Nosotros teníamos un grupo que manifestaba que teníamos que convivir pacíficamente y trabajar armónicamente con los compañeros de Honor Colorado. Y había otro grupo que decía que no, ¿verdad? Y bueno... los chiitas. Y sí, siempre existen, no sé si chiitas, pero los que tenían esa posición, que no correspondía y que preferían trabajar de otra manera. Y bueno, entonces se generaban dentro de la misma bancada fricciones por culpa de esa situación. Pero hoy la situación ya nos demuestra que el Partido Colorado tiene que estar unido. Porque yo, y siempre digo esto, cuando llegó el momento de la enmienda, la famosa enmienda, yo nunca pensé que Fernando Lugo, que Blas Llano y que el mismo Cartes se junten para conseguir un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que
Cuando el objetivo es común, así mismo. No hay nada que hacer. Entonces yo le puedo querer mucho a Fidel, le puedo querer mucho a Desiré, le puedo querer mucho a otros compañeros, a los de Hagamos, porque yo tengo muy buen trato con todos los compañeros, y al mismo Fernando Lugo y a todos. Pero cuando tienen ellos su agenda, no hay nada que hacer. La agenda de cada uno es la agenda. Y nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda, que tiene que ser la agenda colorada, para empezar, con nuestra diferencia. Que es una cuestión lógica entre paréntesis, porque hasta ahora mucha gente se escandaliza por esa alianza. Ejemplo, y te voy a decir algo, estábamos hablando del tema del cogobierno colorado. Y yo te voy a decir algo que no es verdad eso. Los compañeros de Honor Colorado no nos pidieron cogobierno para acompañarnos en esta cuestión, que realmente nos ponen un aprieto. El gobierno hoy realmente no está cómodo y tenemos que reconocer que gracias a los compañeros de Honor Colorado, hoy nosotros estamos en función de gobierno y tenemos que, lógicamente, pero en ningún momento nos han pedido absolutamente nada. Yo tengo que aclararte eso. Senador Fidel Zavala, la postura de Patria Querida, en principio yo decía pendular en el momento en que se tenía que definir esta reunión que hablaba Las Llanos hace rato, ahí en el lugar donde guardan sus autos. Me parece que estuviste en esa reunión también. ¿Estuviste entre paréntesis en esa reunión? Estuvimos. Antes que nada, ¿qué tal Jorge, Clary, Claudia, Enrique, un gusto, la audiencia? Efectivamente estuvimos, ¿verdad? Estuvimos porque cuando me gustaría relatar un poco cronológicamente en una línea del tiempo qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Sale a luz todo el tema de Itaipú. Nosotros en la Cámara de Senadores nos convocamos a una extraordinaria para interpelar a canciller, embajador, presidente de la ANDE y el presidente de Itaipú para entender de qué se trataba. Íbamos a hacer el proceso de investigación. Interim, estábamos nosotros llevando adelante la sesión extraordinaria para interpelar. Nos enteramos de que, vamos a decir, presentaron su renuncia y las renuncias fueron aceptadas, ¿verdad? Entonces no teníamos a quién interpelar y nos llamamos a un cuarto intermedio, ¿verdad? Ahí aparece, ¿verdad?, el tema de la publicación ABC, donde involucra al vicepresidente de la República. Y realmente, después de un análisis, ¿verdad?, exhaustivo, porque estuvimos escuchando nosotros y hablando con el presidente de la ANDE, estuvimos hablando con técnicos referentes en la materia del tema energético, ¿verdad?, y entendiendo un poco todo lo que pasaba para nosotros, fue claro, ¿verdad? Estuvimos haciendo las consultas pertinentes con todos los representantes, ¿verdad?, porque en la Cámara se necesita saber un poco de la opinión de la gente y esto se trata efectivamente de número de votos, ¿verdad? Y nosotros veíamos con mucha preocupación lo que podía venir posterior a esto, ¿verdad? Porque el tema de la doble acefalía no está contemplado en la Constitución, ¿verdad? Podrían entrar vamos a decir, en disputa y nosotros, mira, nosotros entendemos que como partido, como ciudadano, como congresista, ¿verdad?, el Paraguay está siendo víctima, ¿verdad?, de una división interna enorme que hay dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Liberal también, y quien está pagando los platos rotos es la ciudadanía, ¿verdad? Podemos hablar de las causales o no, ojalá esto termine lo más rápido posible y la Fiscalía haga lo suyo para que no haya un viso de transparencia, ¿verdad? Yendo otra vez, nosotros dijimos, bueno, vicepresidente sí, presidente no, porque no teníamos las causales, ¿verdad? Cuando sale al día siguiente, en la tercera ondanada de publicaciones, los chats, las conversaciones del presidente con chats, Ferreira. nosotros dijimos, no es concluyente, pero vamos a acompañar un juicio político. Eso no quiere decir, porque acá la gente entiende de que el juicio político ya es destitución. Y no es así. Nosotros queremos hacer, vamos a decir, un análisis responsable de todo esto, colocando en tela de juicio todos los elementos. A ver un poco, ¿quiénes son los actores? ¿Cómo se van a alinear esos actores después del juicio político, ¿verdad? En el cogobierno que querían hablar, o en el gobierno unidad, ¿verdad? ¿Qué intereses tienen? ¿Verdad? Acuérdense que son los mismos actores que llevaron adelante, ¿verdad?, el tratar de violar la Constitución, ¿verdad?, el tema de la enmienda, la quema del Congreso, etcétera, etcétera. Nos pusimos a analizar nosotros, a ver un poco la vida institucional de la República, qué pasa, ¿verdad?, en una crisis
económica, internacional, regional, nacional, porque tuvimos poca producción, ¿verdad? Tuvimos un año decreciente, ¿verdad? Donde tuvimos, vamos a decir, todos los efectos climáticos adversos, ¿verdad? Que el Estado no pudo entrar a dinamizar la economía. Cuando esto está comenzando a arrancar, se va a instalar un gobierno y vamos a tener crisis, ¿verdad? Permanente. Durante cuánto tiempo se nos vienen los municipales. Entonces, este país no va a arrancar nunca. Y lo que nosotros necesitamos es darle, independiente del signo político que esté, es darle gobernabilidad, por un lado, darle predecibilidad al país y que este país pueda funcionar, ¿verdad? Porque el problema de los políticos no tiene, y las consecuencias de las peleas entre los políticos, ¿verdad? No tiene por qué pagar la ciudadanía, y tenemos que ser responsables en ese sentido. A ver, voy a ir de este lado, senador Baqueta, porque increíblemente en la Cámara de Diputados está el PAN. Si yo hago los números nomás, ¿verdad? 14 más 6 más 3 más 2, ya hay números ya hay una mayoría en el Senado a favor del juicio político, pero abrió acá la diferencia Zavala, sí, a favor del juicio político, lo cual no significa destitución. Sin embargo, los antecedentes históricos son dos, 99 y 2012. Juicio político y se vino la destitución. Este tipo un juicio oral y público, doctor, si te va al juicio oral... Un juicio expreso. No, exacto, pero estos abogados pues saben. Pero lo que pasa es que acá tenemos que hablar también con la realidad, ¿verdad? O sea, acá, si se quiere sacarle a un gobierno con estos argumentos, a un gobierno legítimo, que realmente ganó elecciones, con estos argumentos quitarle a este gobierno y que suba una persona que, si bien es cierto institucionalmente es de otro signo político y que tiene constitucionalmente la potestad de poder ser presidente de la República, este es un país que no va a tener paz. Así mismo. Porque primero luego, si vos le quitas a un presidente de la República, tiene que ser con muchos argumentos. Y acá no hay argumentos, discúlpame, me pueden decir de todo, pero yo creo que acá, si bien es cierto, hubieron desprolijidades y realmente uno de los grandes responsables para mí es Pedro Ferreira. Y además de eso, creo de que se hicieron todos los pasos que se tenían que hacer de acuerdo al Tratado de Itaipú. Y no es solamente eso, ¿verdad? O sea, si vos te pones a analizar lo que pasaron los otros gobiernos, que también pactaron más potencia, porque es una cuestión de pactar potencia este tema, y el mal carácter de Pedro, y el mal manejo de la situación posterior, hizo que se tenga que llamar a las altas partes. Y yo ya no sé más, ahí es donde yo entro en una especie de confusión, y tengo que ser muy honesto, porque acá lo que viene a descomponer un poco es el tema del Joselo, que viene con los mensajes, a hablar directamente. Pero ¿con quién habla Joselo? Joselo habla con el presidente de Andes. Y yo ahí me pregunto, me hice una pregunta yo, si yo soy presidente de Andes, y ponerle que el vicepresidente me llame, me diga, Enrique, hay gente que está interesada en la compra de energía, porque nosotros tenemos no solamente Itaipú, tenemos otra represa que podemos realmente ofrecer nuestra energía. Corpus le vende a Argentina, de hecho. Entonces tenemos otro tipo de... Pero y ahí aparece el Joselo. Decime un poco, vos presidente de Andes, vas a recibir y vas a devolver... a un pelagato. A un abogado joven. No existe es un ni monstruo tipo. Pendejo. No, ya sé, pero no existe ni para hay ni un funcionario público. Para meterse en una negociación de esta, ¿verdad? Tener que... Bueno, entonces yo dije, ¿cómo puede ser que aparezca un chico, ni por más que... y que el tipo le envíe de tú a tú le hablar al presidente? Dicho sea de paso, ¿vos le conocías al tal Joselo? No le conozco. O sea, realmente no te puedo decir si... Nunca traté así como estoy tratando. O sea, no tiene tu teléfono, no te mensajea. No le conocía así. Mis hijos sí le conocieron de la facultad porque son abogados, ¿verdad? Pero es un joven, ¿verdad? Entonces yo nomás digo, ¿cómo Pedro Ferreira va a estar de tú a tú en una cuestión
tan delicada como esta. Entonces, lógicamente, eso enrareció todo enrareció Pero más. y tenía pues supuestamente Ahora el apoyo después- de Velázquez, pues, por eso que No. Después después se le pregunta a Joselo y le trataba de tío a este chico, porque era el amigo del hijo de Ferreira. Abogado también. Abogado también. ¿Verdad? Porque si vos te pones a pensar bien, el Tratado de Itaipú es claro al respecto. Vos no podés, a través de un acta bilateral, cambiar nada de lo que dice el tratado. Vos no podés, más que, están los acuerdos, tiene que pasar por el Parlamento, las notas reversales tienen que pasar por el Parlamento. Esa es la forma. Entonces, cuando no hubo un acuerdo entre Pedro y el del Electrobras, entonces el tratado te dice, señores, convoquen a las altas partes. Y ahí es donde se mete en la Cancillería. Y tengo que reconocer, con el olor en el alma, porque le aprecio mucho al compañero Luis, no le dio la importancia que tenía que haberle dado. El canciller tenía que haberle dado una importancia porque en el Paraguay pocas cosas nos interesan a los paraguayos. Y este tema de Itaipú, este tema de Yacyretá, es sensible para el paraguayo. Es sensible. El tema de los muertos es sensible para el paraguayo. O sea, esas cosas nosotros no podemos delegar. ¿Entendés? Desde el momento luego de que un embajador firma, yo por lo menos eso, ¿y por qué no firma el canciller? Y porque está en Ámsterdam o donde esté. No hay nada más importante para el Paraguay que se solucione el problema de la potencia. Eso para mí es fundamental. Entonces, si vos me decís que el presidente, después de tomar todas las decisiones que tomó, porque fueron destituidos, si bien es cierto, presentaron su renuncia, vos sabés bien, esa aceptación de renuncia es a tu casa, hermano. Entonces, el presidente realmente no tiene responsabilidad. Sí, tiene una responsabilidad, pero no en el, ¿cómo te iba a decir? No es que se entregó, no hay un hecho punible, no hay un mal desempeño. Entonces, si nosotros vamos a llevar adelante un juicio político en contra de él, le vamos a quitar, sale Velázquez y va a subir Blas Llano, el país no va a tener paz. Fidel Zavala, senador, usted tiene otra lectura, leí el comunicado segundo que sacaron ustedes, dicen que sí hay razones como para impulsar el juicio político. Ustedes leen de que hay una responsabilidad directa en todo esto que contó recién el senador yo del creo presidente. Que la responsabilidad vamos a decir, el manejo de las relaciones internacionales del país, ¿verdad? La tiene el Ejecutivo delegada en la persona del canciller, ¿verdad? De manera que para mí esa responsabilidad es ineludible, ¿verdad? En cuanto a las causales, sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar de traición a la patria, creo que todos los gobiernos históricamente venían contratando con potencia, ¿verdad? Lo hicieron firmando y en un periodo de 20 años, revisaron, después dijeron vamos a hacer 10 años, después dijeron vamos a hacer 5 años, después vamos a hacer cada año, hasta que un día dejó de hacerse, hay una instancia, el SECOI, que es una instancia técnica, que decían, ¿saben qué? Vamos a contratar esto, ¿verdad? Y quedaba así, y es más, la factura se hacía post-mortem, ¿verdad? Porque era después de saber el consumo, ¿verdad? Todo esto hicieron los gobiernos en periodos anteriores, ¿verdad? Esto no es causal para... Lo que sí hubo es una falta de comunicación, lo que sí hubo una desprolijidad en el manejo, lo que sí hubo, ¿verdad? Y esto se suma a la crisis que tenemos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Interna, dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y todos los oportunistas, ¿verdad? Que ponen en riesgo al país, ponen en vilo al país, en un contexto delicado, económicamente la ciudadanía va a salir. Entonces, yo digo, a ver, vamos a sentarnos. Yo soy de la teoría de que tiene que ser investigado y acá no tiene que estar solamente el Poder Legislativo detrás, ¿verdad? Tiene que estar el Poder Judicial, la Fiscalía tiene que involucrarse y el presidente tiene que, primeramente, ser el mayor interesado en transparentar esto. Saliste espantado de esa reunión en lo de Blas Llano. ¿Por qué saliste así espantado? ¿Quién Porque dijo yo salí espantado? leí una publicación periodística hoy. Estela Ruiz Díaz. Estela Ruiz Díaz dice que saliste espantado porque viste cómo ya en esa reunión... No ya se estaban repartiendo ministerios. ¿Pero por qué saliste presuroso? No, yo salí presuroso porque, a ver, cuando vos venís, ¿verdad? Y vas hablando con la gente, nosotros veníamos hablando con los diferentes colegas parlamentarios para saber cómo estaba la situación, ¿verdad? El ambiente, ¿verdad? Y cuando salimos de esa reunión veíamos que las cosas estaban un poco más delicadas de lo que nosotros entendíamos. Nosotros teníamos previsto reunirnos al día siguiente a las 6 de la mañana,
¿verdad? Antes de la sesión del Congreso, ¿verdad? Para llevar un poco una postura, pero resulta ser que las cosas estaban un poco más precipitadas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros dijimos, señores, mañana vamos a estar sobre hechos consumados, ¿verdad? Y ahí nos reunimos y dijimos, señores, ¿verdad? Y dentro del marco de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Lo que contempla para llevar adelante el libro acusatorio, creemos que para el vicepresidente sí, para el presidente no. Acompañamos todo el debido proceso, ¿verdad? Y vamos a ser observadores. Somos críticos a la gestión del presidente porque fuimos críticos, seguimos siendo críticos, ¿verdad? El único que puede desmarcarse y puede dar una señal clara acá es el presidente de la República, ¿verdad? Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a ver, prudencia todo esto, ¿verdad? Quiero insistir, senador, porque nos están escribiendo en las redes del canal acerca de la posición de Patria Querida sobre el juicio político. Ustedes, 3 votos en el Senado, sí están a favor de escuchar a la defensa del presidente, pero en un juicio político. Lo cual no implica, y me gustaría que aclare bien esto, que ustedes estén o no ya ahora a favor de una destitución. Totalmente. A ver, vamos a llevar adelante, vamos a someterlo a un juicio, ¿verdad? Político, donde tenemos que revisar las causales y si ameritan o no ameritan, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros entramos en un juicio político y le damos nosotros tome afuera, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Han ocurrido situaciones en periodos anteriores, quema de congresos, muertos, ¿verdad? Y nadie habló de juicio político. Entonces yo creo que tenemos que parar un poco acá el oportunismo político. Yo sé que hay, como dice Enrique, y esto es un tema muy sensible, ¿verdad? Que toca a todos los intereses de los paraguayos, pero nosotros creemos de que está por arriba de todo, están las instituciones, la República, la ciudadanía, todo lo que vamos a padecer, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, seguimos hablando con nuestros invitados. Está caliente el tema. Y por eso, para enfriar un poco, no estamos para calentar nada. Pausa, ya venimos. Continuamos en Cara Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. En el Twitter, ¿crees que todavía podría correr el juicio político al presidente y al vicepresidente? En un 63% la gente dijo que no y solo 37% que sí. Ahora vemos Facebook, 60% que sí y 40% que no. Bueno, Claudia, muchas gracias. Esto que decía hace rato el senador Blas Llano, yo coincido con él. Yo no sé si estamos en condiciones de soportar hechos de violencia de vuelta. Ya veníamos el primer semestre con el problema de la desaceleración económica. Se esperaba un repunte ahora el segundo semestre. ¿Pero por qué violencia, Jorge? Por esto, tenés estos videos, José, para compartir. Lo que pasó hoy. Claro, lo que pasó hoy. Por supuesto, todos tenemos el derecho de manifestarnos, de expresar nuestro disgusto, nuestra lectura de lo que sucedió. Pero, a ver, ¿quién es ese muchacho? ¿Por qué salís para pelear? ¿Por qué quieres pegarle a la gente vos? ¿Por qué vos le querés pegar a la gente? ¿Por qué vos le querés pegar a la gente? Ese es Efraín Alegre. Ahí le vamos a ver. Este es Steven Patrón. Manu Morínigo. Este es Efraín Alegre. Dejá de agredir, dejá de agredir. No podés hablar porque vos faltaste al respeto. Circulá, andate de acá. Efraín le ordena al policía para que se vaya. Sí, circulá acá. Imagínate. Qué mal estamos. Después hay otros videos. Ellos querían cruzar la costanera y por una cuestión de seguridad el comisario que tomó intervención le dice: tenemos que resguardar el Palacio de López y ustedes pueden manifestarse, pero no por la costanera. Es lo que se escucha. A ver, ahí está. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Son impuestas por Dios, hermano. Es que no va a tener. Habla de Dios y está violando la ley. Habla de Dios y está violando la ley. Vamos a pasar. Habla de Dios y está violando la ley. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque este señor todavía no aceptó su derrota. Él no aceptó la derrota. Es por eso que él no acepta la derrota. Marito le ganó la elección y él hasta hoy día no acepta la derrota. Pero un año que ya pasó, senador. Por eso que yo digo que él, y siempre dije, los grandes conspiradores acá son Ferreira y Efraín Alegre. Y a toda costa quiere
de cualquier manera que este gobierno caiga para que él, si bien es cierto, Blas ya no va a asumir, él quiere ser un vicepresidente, quiere lanzarse a la vicepresidencia, quiere ganar las elecciones y quiere, a como dé lugar, asumir en este periodo la presidencia. Ahí está el video, se ve al presidente del PLRA discutiendo con el policía. Le empuja, incluso Patrón, creo que le empuja al policía, ¿verdad? Hay una parte donde... Ahí comienza otra vez la caramuza. Sí. Ahí está. Ahí está cuando le empuja al policía. Ahí. Bueno, esto, senador, lo que preocupa, yo reitero, y yo creo que todos acá coincidimos, el derecho a manifestarse, pero estos conatos, digamos, de violencia, ya lo hemos vivido. Yo no sé esto a qué nos puede llegar a conducir cuando se insta. Creo que mañana de vuelta van a haber movilizaciones anunciadas, planificadas. Yo coincido con Blas Llano cuando dice, si hay razones, pues tengamos los votos y promovamos estos juicios políticos en diputados y se vote, pero evitar este tipo de hechos de violencia, porque nuestra historia ya nos marcó cómo se dieron los hechos y yo creo que no queremos volver a repetirlo. Lo que creo yo es que le da resultados el llevar adelante de esta manera las movilizaciones con violencia, con malos tratos a los policías. Entonces lo que ellos están buscando es alguna víctima. Y este es el equipo, acá está. El Steven Patrón, después está el mismo presidente del Partido Liberal, Efraín, con una agresividad que lo caracteriza con el policía, te puedes imaginar. Y entonces yo digo que de esta manera no va a haber paz en la República del Paraguay. Dejémosle institucionalmente a la República que se maneje institucionalmente cuando hay crisis. Lo que vale es la institucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Como ven que en este momento, si vos lees el planteamiento de juicio político presentado por 29 diputados liberales, no tiene ningún tipo de asidero. Si vos lees desapasionadamente, objetivamente, vos te das cuenta que eso no puede tumbar un gobierno. De esa manera vos no le puedes tumbar a un gobierno. Pero como tan bien se instaló, como tan bien pasaron una cantidad de cuestiones, hicieron de que ella en un momento dado tuvieron los votos. Pero hoy que no tienen los votos, entonces generan este tipo de reacciones para tratar de ver otra salida, otra opción y a ver si no hay alguna víctima que pueda soliviantar de nuevo los ánimos. Senador. Así mismo, mira, yo hoy, en última hora, Alberto Acosta Garbarino escribió un artículo... Callejón sin salida. Callejón sin salida, que realmente plasma mucho de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y acá tenemos que entender un poco quiénes son los pescadores de río revuelto, los oportunistas, ¿verdad? A esto le tenemos que sumar, porque vimos una parte más, ¿verdad? Frente a Guazú está movilizando gente de San Pedro, Elio Benítez, los violentos, ¿verdad? Entonces yo creo que acá, en algún momento, yo creo que la ciudadanía tiene que confiar en las instituciones, ¿verdad? Y es una prueba para efectivamente las instituciones demuestren si funcionan o no funcionan, ¿verdad? Poder Judicial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que se haga un debate efectivamente, que se despeje en la mayor brevedad posible el juicio, ¿verdad? Y que efectivamente el presidente de la República pueda gobernar con señales claras, con hombres, ¿verdad?, que realmente valgan la pena para llevar adelante los destinos y los intereses de la nación, ¿verdad? Yo creo que esta es una señal muy importante, ¿verdad?, que está recibiendo él, ¿verdad? Y espero que tenga gente que sepa comunicar adecuadamente en momentos de crisis, ¿verdad? Y lo segundo es de que Acusa Impacto efectivamente se sume, o sea, se rodee de buena gente, ¿verdad? En este momento yo creo que esta es una señal para él. Yo no sé si él va a aguantar, ¿verdad?, un segundo embate o alguna, porque esto es así, ¿verdad? Y el país, un presidente de la República no puede gobernar con el saque del juicio político, ¿verdad? Y finalmente eso se trata de votos en el Senado nomás y te dicen, y si quieren hacer express, te lo van a hacer en 24 horas, con lo cual no estoy de acuerdo. Sobre ese punto, senador Fidel, senador Baqueta,
Viernes al mediodía me llama un periodista del Globo, con quien tengo una amistad hace años, y me dice, acá tenemos la noticia de que se va a promover el juicio político. Y te consulto si ya nosotros tenemos que ir a Paraguay o no, esperamos porque hay antecedentes que el juicio exprés, ahí cuando ustedes dicen juicio político exprés y se liquida en 5 días. Hoy eso se llegó a reglamentar, no va a suceder. Aliana decía el otro día, si si entra diputados, va a comisión, después de comisión hay un plazo de 90 días para escuchar el descargo. Ya no se va a dar así como se dio con Lugo, lo del juicio exprés, una semana se liquida todo. Y ahí es donde entra el famoso artículo, no es 2330, porque vos necesitas 30 votos, entonces como el reglamento lo tenés que hacer, para cada juicio se hace el reglamento, ¿verdad? O sea, entonces, si vamos a basarnos en los reglamentos que utilizamos para los ministros de corte, entonces hay una semana de tiempo para la presentación, hay otro tipo de marco reglamentario para el juicio político. Pero si vamos a hacer el juicio político y hay 30 votos, generalmente para un presidente de la República no sé si se va a esperar tanto. Y además, el que decide eso, bajar el martillo, es el presidente en espera. No, y para más, yo te voy a decir algo, ese tema, como estábamos nosotros, que fuimos convocados 1 hora antes, entonces le dimos hablar, ¿verdad? Cuando usted le preguntaban cuando se le puede hacer un cambio ahora a Blas, la Constitución habla claramente de 1 año en el ejercicio. O sea, solamente tendría que haber un gran acuerdo. Para sacarlo a Blas. Para quitarlo a Blas. Y poner a un Colorado. Porque, claro, debería haber algún acuerdo, pero eso sería una especie de golpe institucional también. No se puede cambiar, porque la Constitución habla de un mandato de 1 año. Entonces, cuando está muy claro y establecido, entonces no se puede tampoco cambiar eso, ¿verdad? Desde ese punto de vista, nomás para aclararle a la gente, ¿verdad? Claudia. Sí, le quería consultar al senador Baqueta con respecto a este suspenso que hay para las designaciones. Hace una semana ya había anunciado el canciller un cambio total del Consejo de la Administración de Itaipú. Hasta ahora no tenemos nuevo presidente de la ANDE, está todo paralizado en la institución. Después falta también un embajador de Paraguay ante Brasil. ¿Qué es lo que hay desde el gobierno? Por eso se espera tanto. Falta esa señal, podría ser una señal también para la ciudadanía de que las cosas se pretenden cambiar con estas designaciones, no esperar tanto. Lo que pasa es que vos tenés que, se está hablando de los cambios y van a haber cambios en la República de Paraguay. Lo único que en este momento yo creo que hizo muy bien el presidente al darle su tiempo a la Fiscalía, al esclarecimiento de los hechos, darle protagonismo a la institucionalidad, convocándole, haciendo la declaración correspondiente, poniendo toda a disposición. O sea, esa es una señal muy importante. Y además de eso, lógicamente, en paralelo, vamos a ir teniendo en el transcurso de esta semana ya cambios, me imagino, en el gabinete, en algunos consejos. Yo creo que el presidente, uno no puede nomás cambiar por cambiar o tomar decisiones a la ligera. Esos son cambios estratégicos, delicados, que como dijo el compañero Fidel, yo siempre, cuando tengo algún traspiés o cuando paso por una situación, siempre trato de quitar de lo negativo algo positivo, ¿verdad? Y espero que el presidente también haga lo mismo, por el bien del Paraguay. Si pasamos mal por esta situación, entonces que sea el puntapié inicial para algo bueno dentro de estos 4 años que nos vienen, ¿verdad? Espero. Entonces, yo creo que van a venir los cambios. ¿Qué garantías tienen ustedes ahora en el gobierno, en el equipo puro de Añetete, de que Honor Colorado se mantenga en esta posición, senador Baqueta? Usted que ha sido del equipo de los conciliadores y no de los radicales de Añetete. Y yo creo en la palabra de los compañeros. Yo creo en la palabra del líder de Honor Colorado. Y vos sabés bien que Horacio es una persona muy frontal, ¿verdad? O sea, él cuando te dice una cosa, te dice, y para cambiar, tenés que mostrarle una cantidad de cuestiones para que él efectúe o no cambio, ¿verdad? En este momento se dieron cuenta de que no hubo una traición a la patria,
se dieron cuenta de que es una negociación que se viene haciendo en todos los gobiernos. En el gobierno de Lugo se hizo una negociación del pacto de potencia de 49%, en el periodo de Carter 44%, porque es una cuestión natural, porque nosotros estamos creciendo y el tema de la negociación de la potencia va a tener que ir creciendo, y nosotros estamos hablando en este gobierno un 51%. Entonces, lo que fue es muy mal instalado, mal comunicado. Pero eso es culpa de ustedes. Y sí, hay que asumir las Y desprolijidades. el ministro de Comunicación, por ejemplo, va a irse. Nosotros tenemos que asumir nuestras desprolijidades. Y fue una desprolijidad y mirá qué mal que estamos pasando. Sí, señor. O sea, y qué mal está pasando el Paraguay. El Sí, país está sufriendo, como dice el compañero Fidel. Entonces, bueno, que sea una oportunidad para un cambio definitivo. Y si vos me decís, yo creo que el Partido Colorado tiene que estar unido, y tenemos que hacer también nuestras alianzas con los que piensan similar, con los que quieren el mismo objetivo. O sea, nosotros estamos abiertos a eso, Clary y Jorge, Claudio. ¿Cómo se descomprime esto? Ya que mencionaste lo de Acosta Garbarino, que también charlé la semana pasada en la radio con él. Y él dice, si nosotros apresuramos, llevamos adelante este juicio político, vimos las señales de los Estados Unidos, de hecho, sin discutir la posición que tiene Bolsonaro, y las consecuencias a nivel país que esto podría significar. O sea, yo creo que si eso no tenemos asegurado, yo no sé si vamos a pasar lo que pasamos en el 2012 otra vez con el nivel Mercosur, una cuestión ideológica ponerle, pero igual sentimos el impacto de lo que fue ese juicio político. Entonces yo digo, estamos en un callejón sin salida, todo el mundo en la calle, me imagino que ustedes también, bueno, nosotros nos consultan qué es lo que va a pasar, se viene o no el juicio político, necesitamos que se descomprima, el que iba a hacer una inversión decide guardar su plata, hay índice de desempleo que ha aumentado, la agricultura, lo que decía el presidente del Congreso, en el campo se siente todo esto. Necesitamos una señal de la clase política que se defina esto de una buena vez, senador. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y creo que acá me gustaría corregirle un poco a Enrique. No es que yo creo en la palabra de los colegas, yo no creo en la palabra de los colegas, ¿verdad? Porque hasta que el interés supremo, ¿verdad?, que ellos tengan, ¿verdad?, y te van a dejar, entonces yo creo que acá lo que nosotros tenemos que hacer es construir instituciones, ¿verdad?, y confiar en estas instituciones. El único encargado de poder descomprimir esto, ¿verdad?, es el presidente de la República, y es dándole claridad a todo esto, que yo valoro mucho que haya estado hoy con la Fiscalía 7 horas, ¿verdad?, haciendo una declaración, ¿verdad?, desmarcarse de los hombres escombros, ¿verdad?, eso pide la ciudadanía, ¿verdad?, un acto que diga si efectivamente el vicepresidente está involucrado, que lo suelte de la mano, ¿verdad?, y ahí vamos a mirar un poco la altura y, ¿verdad?, la nobleza del Partido Colorado, que yo creo que es importante, ¿verdad?, y después comenzar a colocar hombres claves en puestos claves, ¿verdad?, entiéndase, ministerios, ¿verdad?, nuestros entes binacionales, en los consejos. Lo llevó a Gerardo Blanco, me parece un técnico de primera, y ojalá podamos tener toda gente de este nivel, ¿verdad?, porque el negocio de Itaipú, ¿verdad?, no es solamente la renegociación del anexo C, que yo creo que va a ser importante, sino que es lo que se puede venir detrás de la renegociación del anexo C, ¿verdad?, que es decir, a ver un poco cuántas represas más podemos hacer, ¿verdad?, se hablan de 3, 4, ¿verdad?, Itatí, Corpus, otra más, ¿verdad? Paraguay puede ubicarse como el hub distribuidor de energía en la región, ¿verdad?, y nosotros vamos a terminar siendo dueños del 50%, nos guste o no nos guste, ¿verdad?, y en ese sentido Brasil y Argentina en algún momento van a tener que entender, y yo creo que lo que se va a jugar es mucho más grande, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos hablando. Lo que ocurrió hoy, yo creo que tiene que ser un mensaje claro, y el único responsable de trabar todo esto es el presidente de la República. Lo que ocurrió hoy... O sea, lo que ocurrió hoy, por decirte... no, yo pensé que en particular... Estos hechos. Sentido figurado. No entiendo. Hablando de cambios, ¿me permitís? ¿Cierto es que te ofrecieron el Ministerio del Interior o estás pensando, digamos, ser un hombre de recambio? Y esto no implica que Villamayor sea bueno o malo, sino que aparentemente a Villamayor lo van a llevar en el Palacio, donde podría ser más útil, doctor Baqueta. No hablamos hablamos de que van a haber cambios, ¿verdad? O sea, hablamos con él de eso,
No hablamos de cambios específicamente ni quiénes van a ser los hombres que van a estar en diferentes carteras. Sí, en campaña cuando estábamos en la época que entrábamos 10, 12, a lo mejor yo no llegaba con mi número, me dijo, Henry, si no alcanzamos, o a ser mi ministro del Interior, me había dicho eso, si yo gano y formalmente vos no entras, entonces vos vas a ser me había dicho en aquel momento, ¿verdad? Pero de ahí, yo creo que nosotros en el Parlamento ahora estamos teniendo una dinámica bastante interesante que le va a ser de mucha utilidad nuestro concurso allá adentro al presidente de la República, más que dentro del Ejecutivo. Pero es cuestión, esta semana vamos a ver una cantidad de cosas que van a ir pasando, claro y querido, y bueno, lo único que Pero vos te espero... das cuenta, senador Baqueta, voy a hablar de manera coloquial, porque realmente con Jorge nosotros ya pasamos esto. A mí me decían novierista en el 99, creo que a vos también, Torres, no me acuerdo más. Pachequerista. No a gusto de esta inestabilidad, doctor. Está sufriendo el país, nada más la onda de la Gran 7. Yo eso nomás lo que para nosotros espero mismos, que entiendan eso. Yo te quiero decir, o sea, para nosotros cuando me dice Fidel, por ejemplo, el tema, yo no creo en los compañeros, quiero creer en la institución, y yo también, pero para construir una institución, para construir institucionalidad tenés que creer en la gente, porque de lo contrario pues no podés construir nada. Si nosotros hoy, fíjate nomás todo lo que estamos generando, por ejemplo, estos paquetes de leyes, por ejemplo, de Gafi, vos sabés la fortaleza institucional que tiene que tener la Fiscalía, la fortaleza institucional que tiene que tener el Poder Judicial, para poder manejar todo eso que se viene, nosotros mismos, ¿entendés? O sea, está el juicio político, pero yo no digo que la gente no se tenga que manifestar, se tiene que manifestar, pero hay forma de manifestarse. Es mentira ese tema de las manifestaciones pacíficas en el Paraguay. El tema del escrache pacífico no existe en el Paraguay. Yo fui víctima y soy víctima de escrache de una señora que viene, revienta vehículos, tira piedra, tira huevo, y vos le preguntás, está bien, pero al único tipo que se tiene es una cuestión medio tipo personal, ¿verdad? Entonces, puedo decir nomás, esa es una forma de escrachar a la gente. O sea, la forma de escrachar a la gente es personal, irte, hablarle a la gente, hacer un discurso y retirarte en paz, pero dejar la señal clara. Esa es una forma de escrachar, pero no así como estamos teniendo ahora en el Paraguay con tanta violencia, con piedra, rompiendo vidrios de los vehículos y compañía. Eso para mí no va a traer nada bueno. Una última pausa hacemos, ¿sí? Venimos enseguida. Bueno. Continuamos en Cara o Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. Más de 1000 personas están participando con nosotros. ¿Crees que todavía podría correr el juicio político al presidente y al vicepresidente? En un 64% la gente dijo que no y 36% que sí. Esto en Twitter. Vamos a ver Facebook, 66% que no y 34% que sí. Ah, mira, porque yo entendí ese rato al revés. Que no corre, dice la gente. Que no corre. No, que no corre en Twitter, que sí corre en Facebook. Pero ahora sí que no corre en ambos. En ambos. No, por sí, eso. Cambió. Ahora cambió. Bueno, en Facebook hace rato era que sí corría. Yo quiero agregar una cuestión ideológica y compartirlo con los senadores, porque acá hay un cambio también, hablando muy en serio, un cambio en el mapa político de esta región. Acaba de tener una derrota tremenda Mauricio Macri. Si no se le muere un solo elector al frente de Cristina, Fernández va a ser presidente dentro de 2 meses. El Foro de San Pablo es un proyecto socialista creado a comienzos de los años 90 por Lula da Silva, que todavía no estaba en el poder, pero ya era un incipiente líder y era la izquierda más grande de América en ese entonces. Fue creciendo el Foro de San Pablo, a tal punto que instaló líderes como Hugo Chávez, a tal punto que tuvo el apoyo del peronismo kirchnerista en la Argentina y obviamente aquí equipos como el Frente Guazú, que es el rejuntado de la izquierda. El Foro de Sao Paulo, en su edición número 25,
hace exactamente 72 horas, emitió un comunicado muy interesante, obviamente contra lo que ellos dicen las derechas de América, y podría ser. Y en un apartado, permito leer esto, dice, esta es la resolución final del Foro de San Pablo, versión Venezuela: condenar la guerra no convencional que aplica Estados Unidos contra los gobiernos que no se pliegan a sus órdenes e intereses, enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos. Así lo evidencian los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas, como Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia, Mario Abdo Benítez en Paraguay, Mauricio Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador y Juan Orlando Hernández en Honduras, que destruyen la democracia y los derechos sociales conquistados. Senador Baqueta, si ustedes no comunican bien esto, acá finalmente la cuestión ideológica que a muchos sí nos preocupa y que a muchos no queremos ver izquierdas aquí en Paraguay, finalmente la izquierda va a entrar por la ventana en este país. Si ustedes no arreglan este embrollo lo antes posible, doctor. Y sí, tenemos que primero, los que pensamos igual, unirnos y hacer un buen trabajo para realmente poder lograrlo. De lo contrario, va a pasar lo que está pasando en los países vecinos. Y si nosotros no tenemos la capacidad, nos merecemos. Esa es la realidad. Lastimosamente, ¿verdad? A ver, me gustaría agregar un poco algo más a lo que dijiste en cuanto a los inicios del Foro de San Pablo. En ese momento estaba Cuba, ¿verdad? Estaba Rusia. Sí, señor. Estaba, vamos a decir, Venezuela, estaba Irán, estaba Turquía, estaban las FARC, ¿verdad? Entonces, es algo un poco más grande, no es, ¿verdad?, un foro donde se reúnen esporádicamente, ¿verdad?, y quitan algunos manifiestos, sino que hay una, vamos a decir, una lógica en todo su proceder y su actuar, ¿verdad? De ahí dicen, los primeros foros dicen, tenemos que colocar como presidente, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a buscar un presidente de un país que efectivamente tenga recursos naturales, y sale Chávez, ¿verdad? Y financiado por, ¿verdad? Y ahí viene todo el tema del maletín que se descubrió después, los $800.000 en la Argentina, ¿verdad? Que ya era dinero de petróleo, ¿verdad? Y después todo el tema que tiene una historia y termina finalmente Brasil invirtiendo en Cuba, ¿verdad? Odebrecht y en otros países. Y finalmente esto es así, ¿verdad? Y cuando a mí me dicen, a ver, ¿qué es lo que ellos mostraron al mundo, ¿verdad? Estos regímenes de izquierda. En la historia del mundo yo creo que ellos han matado más gente que, vamos a decir, las peores dictaduras del mundo, ¿verdad? Y vamos a decir nosotros, a ver un poco cuál es el modelo que dejaron ellos exitosos. Si Argentina está hoy como está, es por las políticas públicas que llevaron adelante. Yo sí estoy de acuerdo con la inclusión social, ¿verdad? Pero en función a un Estado que dé un marco, y en función a eso funcionen las personas, en función a sus méritos, ¿verdad? Y sí vamos a tener que tener alguien de quien encargarnos, que es la tercera edad, y alguien en quien invertir, que son los jóvenes, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa, senador, si este juicio tiene esa carga ideológica que nosotros no queremos? No queremos que se le haga un juicio justo al presidente sobre el tema Itaipú, no porque es de derecha hay que echarle. Claro, no. Yo creo que es el momento donde la ciudadanía tiene que comenzar a debatir este tipo de cosas. Cuando yo digo ciudadanía, en todos los foros donde voy digo, ¿y dónde está nuestra sociedad intermedia? ¿Verdad? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están las asociaciones? ¿Dónde están, vamos a decir, la academia? Donde efectivamente tienen que dar mensajes, informar a la gente en el sentido de que tengan una opinión viable, ¿verdad? Conducente a algo. No, realmente acá nosotros nos quedamos y yo creo que el riesgo es de que nosotros tengamos estos vaivenes, ¿verdad? Vamos a decir, en la historia del Paraguay, pendularmente, de izquierda a derecha, tenemos que tener nosotros una hoja de ruta como país. ¿Qué país queremos? Y les vuelvo a decir, esa es mi pelea permanentemente dentro del Senado. Sí. ¿Verdad? Yo con la gente de Frente Guazú, en la Comisión de Reforma Agraria, peleo para que los campesinos tengan títulos. ¿Y quiénes son los que trancan para que los títulos no salgan? Frente Guazú. Frente Guazú. Yo digo, la pucha, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Están a favor o están en contra de los pobres? Por favor. ¿Verdad? Y todo es, bueno, y la gente que está bien, la gente que no puede pensar, la gente que no tiene un criterio formado, ¿verdad? Y bueno, van a ser víctimas de este tipo de populismo y demagogia,
¿verdad? Y yo entiendo del cansancio de la gente y de la, vamos a decir, poca gestión de la clase política en la cual estamos metidos hoy, ¿verdad? Hay que hacer un poco mi culpa, ¿verdad? En ese sentido tenemos que dar un poco de señales, ¿verdad? Que yo creo que en este Senado algo se ha hecho, ¿verdad? Se ha lavado razonablemente la cara, hay mucho para hacer, pero yo creo que se necesita debatir un poco sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Para ir redondeando, acá dos puntualizaciones, senador Baqueta, si me puede hacer. Y la voy a nombrar porque le pregunté y no me responde, pero me dice la doctora María Esther Roa que jamás rompieron vidrios ni arrojaron piedras. Dice que está mintiendo el senador Baqueta. No miento, no miento. No miento y sí, rompieron en mi casa, rompieron uno de los vidrios de uno de los vehículos adentro de mi casa, tiraron huevo podrido hasta en la cocina de mi casa, tiraron huevo podrido, pero es la forma que ellos se manifiestan. Yo no tengo problema que ellos se manifiesten sin hacer ese tipo de cosas, tiran orina también, pero bueno. Pero lo que quería así aclararte, que me pareció importante, porque se entendió mal. Sí, ese tema de lo de Blas Llanos, si tiene que renunciar un año, tiene que cumplir un año o no. No, Blas pues dijo, parece que en el Senado me quieren cambiar, sí. Se está hablando de eso. Y yo digo que no se puede cambiarle a Blas, porque el mandato en el Senado es de un año. O sea, está establecido. Eso en el reglamento. En el reglamento yo creo que es algo constitucional, luego que el mandato... cuando es por un año, o sea, eso es categórico, por eso nosotros no podemos cambiarle a Blas, porque sería un quiebre institucional dentro del Senado. Y las veces que ocurrieron cambios en la presidencia del Senado se dieron a través de renuncias, claro. Y asumió el vicepresidente por primero. ejemplo, si por ahí se da un juicio político y hay una bicefalía, como se está hablando, Blas asume la presidencia porque hoy es el presidente del Senado y asume por 4 años. Y se convoca a vicepresidente. Y se convoca a sí mismo. Se convoca a vicepresidente. Ahí nomás quiero aclarar, no es que él se queda un año y después le da No, a Liana. no. Él se queda por 4 años. Existe. Si por ahí, si Dios quiere que no pase, pero eso es lo que debería ocurrir institucionalmente. ¿Verdad? Porque él está dentro de la cadena de mando número 3 porque es presidente del Senado. Esa es la realidad. Entonces, no entendió mal nomás. Pero si renuncia, por ejemplo, o sea, si se da el juicio político, supongamos, y Blas renuncia a su condición de presidente, ahí asume a Liana o asume el vice primero de Blas. Ahí siempre el del Senado está en sucesión directa. El Senado es el que primero tiene porque es el presidente del Congreso. Pues. El presidente del Senado es el presidente del Congreso. Aparte de ser presidente del Senado, también es el que dirige todas las cuestiones relacionadas con el Congreso. ¿Entendés? O sea, es doble la función del presidente del Senado. Maneja el Senado, pero también el Congreso de la Nación. O sea, es el que tiene la... Claro, pero ahí nomás entonces nunca van a llegar al presidente. ¿no? Pero el de diputado. Sí puede. ¿Me permitís explicar? Espera un poco, porque esa es una discusión. No, algo tan difícil. Había una discusión el otro día sobre eso, porque si renuncia el presidente del Congreso, entonces asume el vice primero. No va a... Escuchame una cosa. Perdón, doctor Baqueta, usted es el doctor acá, el senador, perdone. No, pero... Asume por 24, en el peor de los casos, en donde los colorados, y yo creo que los colorados ganaron las elecciones, dice, la asumo como presidente de la República 24 horas. Que es mandato constitucional. Y renuncia, y ahí viene el orden de sucesión presidencial, quien dice, presidente de la Cámara de Diputados. No, eso es lo que digo. Eso sí. Claro, pero ahí es donde aparecen, por ejemplo, reivindicando, no sé si lo dijo públicamente, su colega Martín Arévalo dice, no, si renuncia el presidente del Congreso... Más vale si él quiere ser presidente. No, pero por eso digo, está en una discusión. Eso más me refiero. Siempre el Senado es el que está en línea de sucesión. O sea, ahora, si asume Blas, debería de ser otra vez el otro senador, me imagino. No sé qué dice, ahí ya me perdí con tanto caso. Claro, ahí está. Senador Fidel Zavala, gracias por el tiempo. Nunca vino mejor esta frase, que Dios les guíe a ustedes, porque realmente no da gusto vivir así en un país tan inestable desde el punto de vista político, afecta a la economía. Concuerdo, un gusto estar con ustedes, Clary, Jorge y Claudia. Enrique. Acá me dicen que le pregunto, ¿usted tuvo Murubizaró ayer? No. ¿No tuvo? No, vi que estaba circulando fake news. Hay una marea colorada en el medio. No estuve. De cualquier manera que pregunten al diario.
Ok. Gracias, senador, No, por su porque tiempo. sale la noticia de ABC, sale. Yo me preguntaron acá. Claudia, ¿qué dice tu encuesta? Nos vamos con Cerramos eso. rápido la encuesta. ¿Crees que todavía podría correr el juicio político al presidente y al vicepresidente? En un 64% no y 36% que sí. Vemos Facebook, 71% que no y 29% que sí. Bueno, nos vamos. Viene el compañero Salvador Ícar con toda la información deportiva. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.